En esta mañana, amados hermanos, voy a compartir con ustedes un mensaje que el Señor me diera ya hace varias semanas. Y el título tal vez va a parecer un poco risible a algunos de ustedes, pero yo voy a dar lo que el Señor puso en mi corazón. Y en este día les voy a hablar de Pando. Les voy a hablar de Pando, ¿ok? Ese es el título de este mensaje, Pando. Cuando escuchamos la palabra pando, nosotros pensamos en algo que está torcido, ¿verdad que sí? Eso es lo que el primerito que nos vino a la mente, torcido. Algunos están diciendo, la pastora asistente nos está diciendo que estamos torcidos. No, hermanos, no es ese el mensaje. Esta vez sí están fuera de marca. Algunas veces, ¿verdad? Se dice, no sé en la tierra suya, pero sí en la tierra mía, de que cuando a alguna persona le pasa algo y le viene otra cosa y de remate le viene otra y le viene otra, dicen que esa persona está torcida, está panda. Amén. ¿Cuántos amigos de esa persona? Sin embargo, en esta mañana les invito a que veamos el acrónimo PANDO para que entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y antes de que usted me acompañe, que camine conmigo en el desarrollo de este mensaje, es muy importante que usted sepa esto que le voy a decir. Sepa, iglesia del Señor Jesucristo, sepa, hijo de Dios, hija de Dios, que el Señor que usted ha venido a conocer, Él está al tanto de su problema. Él está al tanto de su adversidad. Él está al tanto de su necesidad y está al tanto de su desafío. ¿Ahora me entiende lo que significa pando? ¿Sí? ¿Está entendiendo? La P de problema, la A de más duro, hermanos, más duro. La N de Nuria. No, de necesidad. Y la D de dedo, no, la D de desafío. Amén. Y cada uno de nosotros, yo creo, está pasando por una necesidad. Ahí le hace falta la O, pero espérese que ya vamos a llegar a la O. La O es clave para Pando, para resolver este dilema, esto que estamos presentando acá. Por unos minutos, amados hermanos y amigos que en esta mañana nos visitan, le invito a que piense ¿qué es lo que forma su pando en esta mañana? ¿Qué cosas o personas pueden ser parte del problema que usted está enfrentando? ¿Cuáles son las cosas o las personas que forman parte de ese ciclo de adversidad, de necesidad o desafío que usted pueda estar pasando? Y es importante que en esta mañana usted se enfoque en eso, porque al final, hermano, usted va a entender por qué Dios le ha dado este mensaje. Aleluya. Y algo importante que nosotros debemos de recordar, los hijos de Dios, es de que en cada problema, en cada adversidad, en cada necesidad y en cada desafío, nosotros tenemos que mirar que hay una oportunidad para ver a Dios en acción. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Su problema representa la O de oportunidad. Su adversidad representa una O grande de oportunidad. Su necesidad representa una oportunidad y el desafío que usted puede estar pasando representa la oportunidad para ver aquí en acción, para ver el poder de Dios a favor suyo. Y hermanos, este mensaje no crean que es solo para los adultos, no, este mensaje es para nuestros jóvenes también. La Biblia cuenta de diferentes seres humanos que en algún punto de su vida Pando los rodeó. Y cuando hable de Pando, ya sabe el problema, no voy a estar tomando más tiempo. ¿Cuántos están caminando conmigo? Cuando habla de Pando, usted ya sabe de lo que yo estoy hablando. ¿Amén? Entonces, la Biblia nos cuenta de muchos personajes que su vida fue rodeada constantemente de Pando. Alguna situación que representa este acrónimo estaba sobre sus vidas. Y fíjense que en particular el capítulo 11 del libro de Hebreos nos da un detalle preciso, nos da hasta nombre de esas personas que fueron rodeadas por Pando.
Y algo que yo encuentro en el capítulo 11 del libro de Hebreos es de que algo que distinguió a muchos de ellos y a cada uno de ellos es que ellos aprendieron a fortalecerse en el Señor. Y amados hermanos, el resultado que ellos aprendieron a fortalecerse en el Señor hizo que su visión cambiara y su sentimiento cambiara. Y amados hermanos, mientras nosotros no cambiemos nuestra visión con relación al problema, a la adversidad, a la necesidad y al desafío, siempre vamos a caminar en derrota, aplastados, nunca vamos a conocer la victoria de Dios. Pero si cambiamos nuestra visión y cambiamos nuestro sentimiento, porque amados, ¿cuántos de nosotros sabemos la Biblia? Amén. Aquí estamos siendo instruidos en diferentes escuelas. Sabemos mucha Biblia. El problema es que nosotros no hemos permitido que la palabra llegue a nuestra vida emocional y anímica. Por eso podemos saber mucha Biblia, pero andamos con la cabeza agacha todo el tiempo, con los hombros caídos, viendo el piso, caminamos así como que no hay esperanza. Y hermanos, lo que yo encuentro es en este capítulo 11 del libro de los Hebreos es que la visión cambió y el sentimiento de la gente cambió. Aleluya. Como resultado de eso, ellos podían ver que cada cosa que venía a su vida no era para torcerlos ni pandearlos, ahora sí estoy usando esa palabra, sino que era para fortalecerlos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por favor, entienda, cada situación que usted está pasando es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Dígale ahí a su vecino, lo que estás pasando es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Dígale, lo que estás pasando es una oportunidad para ver qué, para ver qué, hermanos, para ver qué, para ver qué, jóvenes, todos juntos, para ver qué, me convencieron que están conmigo aquí en la predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6, y ese será el texto que vamos a estar ocupando para el desarrollo de esta predicación. Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Por favor, comparta la Biblia con los amigos, y cuando lo tengan me da un fuerte amén, por favor. Dice así la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuántos días? 2 días más en el lugar donde estaba. Estos versículos que acabamos de leer nos dejan ver que confiar en Jesús requiere que nosotros creamos que en mejores manos no podemos estar. Gloria a Cristo. Lo voy a volver a decir otra vez. Si nosotros decimos confiar en Jesús, nuestra fe requiere que creamos que mi vida no puede estar en mejores manos que en las manos de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Lo creemos. Amén. El asunto es este, hermanos. ¿Qué sucede cuando Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Qué sucede cuando vemos que el auxilio de Dios se tarda? Cuando vemos que Dios no actúa como nosotros esperamos que Él actúe. Comenzamos a cavilar, comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar si de verdad mi vida está en las poderosas manos de Dios. Sin embargo, siempre debemos de estar seguros que en sus manos caminamos firmes y seguros. No importa lo que pase. Ahora, hay una pregunta que yo me hacía mientras estaba desarrollando este mensaje, y es esta. Entonces, si esto es así, que mi vida está protegida en las manos poderosas de Jesús,
¿Qué pretende el Señor lograr cuando Él no actúa como yo espero? ¿Qué pretende Jesús lograr cuando Él no responde a la oración que yo le estoy haciendo? Si observamos los versículos del 4 al 6, nos vamos a dar cuenta que primero que nada, el objetivo del Señor es llevarnos a desarrollar nuestra fe. Amén. Y eso es importante, hermanos, que usted y yo lo entendamos. Porque yo sé que hay algunos de ustedes que están sintiendo que el horno se está calentando mucho. Gloria a Cristo. Y se preguntan cuándo el horno se va a enfriar. Déjenme decirle que el horno probablemente se va a seguir encendiendo. Y por eso es importante este mensaje, que usted entienda lo que el Señor le quiere hablar en esta mañana. Primero que nada, el Señor quiere llevarnos a desarrollar nuestra fe. ¿Por qué? Porque fe es la certeza de lo que se espera. Eso es lo que dice Hebreos 11. Fe viene a ser la convicción de lo que yo no veo. Hay respuestas a mi oración que yo no las veo, pero creo que el Señor me va a responder. Ahora, no será en mi tiempo, será en el tiempo de Él. Sin embargo, la espera se vuelve una tortura. Sí, hermano, nos vamos a sincerar aquí, ¿verdad? Sí, a veces el esperar se vuelve una tortura. Ahora, sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Porque para que nosotros nos podamos acercar a Él, para que Dios pueda responder a nuestras oraciones, para poder tener comunión con Dios, tenemos que creer que al acercarnos a Él, Él nos va a encontrar. Tenemos que creer que cuando nos acercamos a Él, Él nos va a recompensar. Yo no lo digo, lo dice el Señor. ¿Cuántos han leído esa parte en la Biblia? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la fe es esencial en la vida de todo creyente, pues muchas cosas no sucederán en nuestras vidas si no creemos que Dios puede intervenir. Aleluya. Si yo no puedo creer que Dios camina conmigo, si yo no puedo creer que Dios quiere ayudarme y hacerme bien, nunca voy a ver el poder de Dios a favor mío. Eso así es, hermanos. Entonces, si esto es lo que Jesús quería que sucediera, tanto en María y Marta, muchas veces es fácil creer a Dios y a su palabra cuando los palitos son pequeños, ¿verdad? Cuando el problemita, cuando la adversidad es pequeñita, cuando la necesidad es ínfima, cuando el desafío, ese con un solo paso me lo salto. Allí sí es fácil que nosotros creamos en el poder de Dios. Sin embargo, hermanos, las cosas comienzan a cambiar cuando vemos que el problema me está aplastando. Cuando siento de que la adversidad se ha convertido en mi pan diario. ¿A cuántos nos pasa que a veces nos sentimos así? Salimos de una y entramos a otra. Lo que decía, no es que estemos torcidos ni patos, amén. Pero a veces así nos sentimos, salimos de una y entramos a otra. ¿Qué tal, hermanos, cuando sentimos que la necesidad es tan grande, tan profunda, que nadie nos puede ayudar? ¿Cuántos hemos estado ahí? O cuando sentimos que el desafío es tan gigante que no lo puedo ver ni siquiera entre cejas, porque siento que me va a aplastar de solo mirarlo, ni siquiera de intentar de vencerlo. Esas situaciones allí se nos hace difícil creer. Y es ahí, amados hermanos, donde Dios nos lleva a aplicar, a activar la fe. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios ha derramado fe en nuestro corazón? Eso lo dice la Biblia. ¿Ven? Desde el momento que fuimos salvos, yo recibí una medida de fe. Sin embargo, lo que Dios quiere es estirar nuestra fe. ¿Cómo se estiran las cosas? Háganlo. ¿Cómo se estiran? Lo que estirando la fe. ¿Cómo se estira? Sí, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere estirar mi fe. Diga, Dios quiere estirar mi fe. Dios quiere estirar nuestra fe. No vamos a poner aquí a recitar los verbos, ¿verdad? Pero Dios quiere estirar nuestra fe. Y amados hermanos, María y Marta creían que Jesús podía sanar a Lázaro. Claro que sí. Por eso mandaron a llamar a Jesús, porque su hermano estaba enfermo. Pero volviendo a lo que le decía, que Jesús quería estirarle la fe. La Biblia nos dice que en el lugar donde Jesús estaba, Él adrede, a propósito, se quedó en ese lugar ¿cuántos días? 2 días más. 2 días más. Y fíjense que Jesús se quedó a propósito 2 días más para permitir que el ciclo natural de la vida y la muerte se diera en una persona enferma que no tiene esperanza de cura.
Gloria a Cristo. Cuando una persona no tiene esperanza de vida, lo único que le espera es ¿qué? La muerte. Y alguno podría decir, uy, qué malo Jesús, que se quedó días. Qué malo que quería ver a María y a Marta sufrir. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por ese dolor que se vuelve como una espada que penetra las profundidades del corazón cuando perdemos un ser amado? Cuando la muerte llega y se lleva a uno de nuestros seres queridos, ¿no es cierto que sentimos que una espada profunda atraviesa nuestro ser? Y la persona, pasan años y todavía sentimos esa espada profunda con ese dolor dentro de nosotros. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Jesús no es malo, Jesús es bueno. Si nosotros pensamos que Jesús estaba haciendo malo en ese momento, estamos muy equivocados, porque el versículo 5 nos dice: Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Y este punto, amados hermanos, es clave. Este punto precisamente es clave. ¿Sabe por qué? Porque para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe, se vuelve vital. Todos los que estamos aquí, sean creyentes o no creyentes, nosotros creemos en un Dios creador. ¿Verdad que sí? Creemos que Dios es omnipotente por las cosas que vemos. Creemos que Él es soberano, que Él es majestuoso, que Él es excelso, que Él es maravilloso, que Él es poderoso. Ese es el Dios de la creación. Hemos cantado ese precioso coro de que se cantaba de mucho tiempo cuando yo crecía, que dice que para Dios no hay nada imposible. El Dios de la creación, el Dios del universo. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Nosotros tenemos que pasar de esa creencia en el Dios creador y tenemos que llegar a creer en un Dios que tiene un interés especial en mí. No en el universo que Él creó, no en la luna, ni en las estrellas, ni en el sol, no en los árboles. Hoy en día la gente le está dando mucho al planeta Tierra, la conservación del planeta, y que la madre naturaleza. Es una mentira, la madre naturaleza no existe. Esa es la idea de las personas. Madre naturaleza no hay, yo solo conozco un Padre, creador de todo. ¿Y sabe qué? Esto es importante, porque yo tengo que llegar a creer que este Dios que creó todo, para Él yo soy importante. Y hermanos, esto es vital en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque miren, para que yo pueda creer que de los sinsabores que frecuentemente nos toca vivir, para que yo pueda creer que de las tragedias que han venido a salpicar mi vida, de los errores, los fracasos, las derrotas y los pecados que yo he cometido, para que yo pueda creer que Él todavía puede hacer algo por mí y cumplir sus propósitos en mí, necesito estar segura del amor inquebrantable, del amor infinito, el amor incondicional, perfecto y eterno que Dios tiene por mí. Amén. Y amados hermanos, mientras usted y yo no lleguemos a experimentar la grandeza del amor de Dios, podemos saber muchos versículos de la Biblia que nos hablan del amor de Dios, pero mientras usted creyente no puede experimentar en carne propia que usted pueda vivir la grandeza del amor de Dios, usted va a estar falto en su fe. Así es. Y esto es muy importante lo que yo le estoy diciendo. ¿Sabe por qué? En estos días yo dialogaba con Dios y le decía: Señor, tú nos das una medida de fe cuando venimos a creer en ti. Y tu palabra nos dice que la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces yo le decía: Señor, ¿cómo nosotros podemos cultivar nuestra fe, seguir creciendo en fe? Porque la fe no es algo estático, amados hermanos. ¿Cuántos sabían eso? Amén. La fe no es algo estático, no es algo que se queda ahí. La fe es activa. ¿Sabía eso? La fe camina, la fe se mueve. Eso es la fe. Entonces, para que nuestra fe se siga desarrollando, para que pueda madurar, para que pueda crecer, para que pueda dar la medida de lo que Dios quiere cuando esté estirando mi fe. ¿Se acuerdan que hablábamos de estirar la fe? Entonces, ¿cuántos de nosotros no es cierto de que luchamos a veces con la fe? A mí me ha pasado, y no es pecado reconocerlo. A veces yo he tenido, hermanos, luchas con la fe, con pasajes bíblicos que no logro entender. A veces nos pasa. A veces, amados hermanos, sentimos que por andar pandeados en un punto u otro de nuestras vidas, la fe sentimos que se nos viene al piso. Solo yo estoy en esto, ¿verdad? ¿Verdad que a veces sentimos
que andamos tan pameados que sentimos que la fe ya no la tengo, que es poquita la fe que yo tengo. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que hacía que el apóstol Pablo pudiera tener una confianza suprema en el Señor, aún en medio de los temores y angustias que lo asaltaban? Pablo era tan humano como usted y como yo. Y Pando lo rodeaba, aunque él no quisiera, todo el tiempo Pando andaba detrás de Pablo. Y saben que el Señor usó Efesios, el capítulo 3. Si gustan lo podemos leer. No lo tenía aquí para leerlo, pero creo que es mejor que lo leamos para que usted pueda comprender esto de lo que estamos hablando aquí en esta mañana, del amor de Dios. Porque le decía que si no logramos experimentar la grandeza del amor de Dios, vamos a estar faltos en nuestra fe. Efesios 3, versículos del 14 al 19 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ponga atención a esto, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amados hermanos, este pasaje el Señor lo usó para mostrarme que nuestra fe está basada en su amor. La Biblia dice, ¿cuál es la descripción que la Biblia da a Dios con relación al amor? ¿Cómo lo describe? Dios es amor, así de sencillo. Dios es amor. Y la Biblia nos dice que su amor ha sido derramado en aquellos que hemos venido a poner nuestra fe en el Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón? Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo que nos da plena seguridad en la vida? El amor de Dios en nuestros corazones. Por eso, amados hermanos, ¿por qué es que un creyente puede enfrentar la muerte sin temor? Porque el amor de Dios ha sido derramado en esa persona. Amén. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y precisamente porque Pablo pudo conocer y experimentar la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, el Espíritu Santo lo llevó a escribir ese precioso pasaje de Romanos. Vayamos a Romanos, el capítulo 8, versículos del 28 al 39. Fíjense que este pasaje dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios aquí en esa mañana? Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ahí va Pando. Amén. Ahí va Pando. Ahí va. ¿Seguros? Sí, así es. ¿Panditos también van ahí? Ahí va. Amén. Entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando usted está pasando por Pando, hay uno en el cielo que está intercediendo por usted. ¿Amén? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, escuche, antes, en todas estas cosas, sobre todo cuando que usted pueda estar pasando, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, sostiene nuestra fe en Él. Muchas veces sentimos que estamos llegando a lo último de la pita que nos sostiene. Many times we feel like we are coming to the end of the rope. Sentimos que ya estamos llegando a lo último que nos sostiene. Que de un momento a otro esa pita que me sostiene tiene un hilito y el hilito se va a romper. A veces nos sentimos que queremos tirar la toalla. Muchas veces yo he querido tirar la toalla, hermanos. Muchas veces, díganme. Y Dios sabe las veces que he querido tirar la toalla. ¿Y sabe qué es lo que me ha sostenido cuando he querido tirar la toalla? Cuando me he sentido que un hilito me sostiene la fe, es el amor inquebrantable que el Señor Jesús tiene. Cuando nosotros logramos experimentar esto y vivirlo, hermanos, porque no es, miren, usted y yo sabemos mucha Biblia. Esta congregación tiene mucho conocimiento. El problema nuestro es que no hemos permitido que el conocimiento se haga vida en nosotros. Sabemos mucho, pero cuando llega el momento del momento que la fe tiene que ser probada, ahí tambaleamos. Y amados hermanos, no deberíamos de estar tambaleando, porque esos bandos, ese problema, esa adversidad, esa necesidad, ese desafío que estamos pasando, se convierte en oportunidades para que usted y yo veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Fíjense que la gloria de Dios se manifiesta donde hay corazones que creen en Dios, en su palabra y en quien Él dice que es. Vayamos por favor a Juan. Juan capítulo 11, y aquí no se prohíbe alabar a Dios. ¿Cuántos podemos alabar el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Juan capítulo 11, versículos del 38 al 44 nos dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. O sea que él ya había ido a visitar la tumba de Lázaro y estaba conmovido, estaba quebrantado. Dice la Biblia que Jesús, ¿qué? El hermano Alex es experto en este versículo bíblico. Jesús lloró. La Biblia dice que Jesús lloró con eso de la muerte de Lázaro. Y aquí nos dice otra vez, por segunda vez Jesús fue otra vez al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, lea conmigo, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La gloria de Dios en el Nuevo Testamento, no estoy hablando del Antiguo Testamento, porque ahí el concepto de gloria de Dios cambia un poco, pero estoy enfocándome en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la gloria de Dios, aquí en el Nuevo Testamento, en este pasaje que nosotros hemos usado para predicar, se refiere a la revelación del carácter y la presencia de Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo.
A eso se refiere cuando hablamos de la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, sin embargo, algo bien importante y singular que ocurre en este pasaje que leímos es que Jesús, Él relaciona la manifestación de la gloria de Dios con el creer, pero el creer en Dios. Aleluya. ¿Me está siguiendo? Por eso Él le dijo, ¿verdad? No te he dicho que si creyeres, verás que la gloria de Dios. Entonces Jesús, Él relaciona el ver la gloria de Dios con Él. ¿Con el qué? Muy débil. ¿Con el qué? ¿De verdad creen? Ah, bueno. Entonces, Él relaciona la gloria de Dios con el creer. Si examinamos los versículos del 17 al 27, que no lo leímos, en Juan usted lo puede hacer en su casa, encontramos que Marta, ella creía que Jesús podía haber sanado a Lázaro si hubiera llegado a tiempo. ¿Verdad que sí? Ustedes leyeron ese pasaje. Ella creía que si Él hubiera llegado, si Él no se hubiera tardado, Jesús, si tú hubieras atendido al mensaje que te mandamos, si hubiera llegado, mi hermano no hubiera muerto. Eso es lo que prácticamente Marta le dice. Pero fíjense que Jesús le dice, Jesús desafía la fe de Marta, porque Él estaba ¿qué? ¿Estaba qué? Estirando la fe de Marta. Y Dios está estirando mi fe y la suya. ¿Cuánto podemos decir gloria a Dios por Él? Entonces, el Señor Jesús estaba estirando la fe de Marta y la desafía al preguntarle si ella creía que Él era la resurrección y la vida, y si ella podía creer que todo el que hubiera muerto en Él iba a resucitar. La respuesta de Marta es: claro, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aunque ella lo decía con los labios, en realidad Marta no podía creer que Jesús pudiera resucitar a Lázaro antes del tiempo de la resurrección. Marta creía que si Lázaro estaba muerto, él iba a resucitar, pero en el día de la resurrección. Ella no creía que Jesús tenía poder para levantarlo antes que ese día de la resurrección se llegara. Eso es lo que nos dice el pasaje que hemos leído. Entonces, cuando Jesús dice, y aquí viene la prueba de fe para Marta, cuando Jesús ordena que quiten la piedra, ¿cuál es la respuesta que le da Marta? Señor, ya es de 4 días. Por favor, no vayas a hacer eso, nos vamos a exponer aquí a enfermedades, Señor. Por favor, ni te atrevas a remover la piedra, porque ese tufo, ¿quién lo va a aguantar? ¿Usted ha estado cerca de personas muertas? En nuestro país se le llaman el hijillo. Se lo digo para que me entiendan, ¿eh? ¿Verdad que eso es lo que dicen? Ese olorcito que desprenden los muertos. Imagínense una persona ya de 4 días, terrible, ¿ah? Cualquiera diría, no, Marta tenía razón. No es realidad, porque el Señor Jesús estaba estirando su fe. Y sabe que lo fascinante de este pasaje es que la gloria de Dios se manifestó en la resurrección de Lázaro, no por la fe de Marta y María. No. La gloria de Dios se manifestó porque Jesús tenía una plena confianza en que su Padre siempre lo escuchaba. ¿Estoy predicando fuera de contexto? Los maestros que están aquí acompañados, no, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Los versículos del 41 al 42 nos dejan saber eso. Y amados hermanos, esto es sumamente importante. ¿Sabe por qué? Porque esta es la confianza que en la profundidad de nuestro corazón usted y yo necesitamos tener. Usted y yo necesitamos tener la seguridad que tenemos un Padre Celestial que, porque nos amó de tal manera, dice la Biblia, Él nos escatimó a su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos de la ira venidera. Eso es lo que la Biblia me dice. Y si usted y yo somos salvos, eso quiere decir que usted y yo no somos más el objeto de la ira de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No hay condenación para los hijos de Dios, aquellos que caminan conforme al Espíritu de Dios. Ahora, como hijos de Dios, no estamos más en condenación, esperando que un juicio venga sobre su vida, porque la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2 versículos 3 y
14, que la carta de condenación que había contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Por esa razón, la condenación, amados hermanos, tiene una implicación legal de un juicio. Esa carta era un decreto legal. Y esa carta decía que usted estaba condenado a muerte y a una muerte eterna. Antes de venir a Jesús. Antes de venir a Jesús. Por eso los amigos que están aquí en esta mañana, esto es muy importante, porque hay una carta, hay un decreto contra usted que le acusa de su pecado. Hay una condenación sobre su vida. Pero lo maravilloso de este mensaje de gracia, de amor, de compasión en Cristo Jesús es que Él pagó por usted en la cruz. Usted tiene la oportunidad, y en esta mañana hemos estado hablando de oportunidad. Oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestro problema. Oportunidad de ver la gloria de Dios en el desafío, en la necesidad, en la adversidad. Pero también oportunidad de ver la gloria de Dios para salvación. Y la Biblia a mí me dice que a todos aquellos que creyeron en Él no serán condenados. Esa carta, ese documento legal, Jesús lo deshizo con su muerte en la cruz del Calvario. Usted puede creer que Jesús murió por usted. Creer no es suficiente. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero ellos no serán salvos. Ellos ya están preparados un lugar donde van a ir, que es el infierno. Hay gente que cree que Dios preparó el infierno para la humanidad. Incorrecto. El mundo predica y enseña muchas cosas, pero a mí la Biblia me enseña que el infierno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás y los demonios. Sin embargo, la gente que opta, que decide no aceptar el regalo de Dios, que decide caminar en su vida de pecado, de injusticia, de rebeldía y desobediencia contra Dios, entonces usted va a ir a dar al infierno también con los demonios. Pero Dios preparó un camino de salvación, y ese camino se llama Jesús de Nazaret. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios, el que fue inmolado por nuestros pecados. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Le decía que si somos salvos, ahora podemos caminar en libertad. No hay juicio sobre nuestras vidas. La sangre del bendito y precioso Cordero de Dios pagó la cuenta que ustedes y yo teníamos pendientes con el Dios justo, el Dios santo, pero lleno de amor y de gracia. Ningún ser humano puede llenar la medida de Dios. Aunque usted diga que es bueno o buena, usted no llena la medida de Dios. Amigo, diga que está aquí en esta mañana. Es una mentira más grande que el Satanás le pone a la gente. Creer que por el camino de la religión, de la bondad, no. Ninguno de nosotros podía llenar la medida. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, para que nosotros en Jesús llenáramos la medida de la santidad y la justicia de Dios. También porque nosotros somos salvos ahora, podemos caminar en obediencia a su palabra. Hermanos, los que no son salvos pueden ser parte de la membresía de una iglesia y nunca van a caminar en obediencia porque no son salvos. Su nombre puede ser parte de una membresía, pero mientras no es salvo, usted no tiene el poder para vencer el pecado. Así de sencillo. Y esto nos muestra que si yo soy salvo, tengo la capacidad de caminar en obediencia. Una muestra de nuestra obediencia y fe es cuando nos bautizamos en agua. Aleluya, gloria a Dios. Ese es un paso que todo creyente que ama a Jesús debe de dar tan pronto lo recibe como Salvador y Señor de su vida. Porque ahora somos salvos. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro que nuestras almas necesitan. Por esto el Espíritu Santo continuamente, amada iglesia, quiere llevarnos a conocer la gracia de Dios revelada en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Es su gracia la que nos ayuda a mantenernos de pie en medio de los pantos. Es su gracia la que me ayuda a resistir cuando el problema siento que me aplasta. Es la gracia de Dios la que me ayuda a mantenerme de pie cuando veo que el gigante desafío no lo puedo vencer.
vencer. Es la gracia de Dios la que me ayuda a estar firme cuando veo que nadie puede suplir a mi necesidad porque es muy profunda y el único que la puede suplir es Dios. Es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hay situaciones, amados hermanos y amigos, tan difíciles y complicadas que aunque quisiéramos pedir la ayuda de alguien, nadie nos puede ayudar por lo difícil y complicado que ese asunto representa, lo que yo estoy viviendo. Y esta puede ser nuestra oportunidad creyente que está en Cristo Jesús, donde esos momentos difíciles se convierten en momentos íntimos con Dios, cuando veo la gloria de Dios sobre mi vida, cuando veo la gloria de Dios sobre esa necesidad, cuando la gloria de Dios me abraza en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la circunstancia difícil que estoy viviendo. El Señor nos invita a vivir en su gracia. ¿Qué gracia dirá usted y los amigos que nos visitan? Gracia sencillamente significa recibir el socorro de Dios para y en todas mis necesidades. Gracia significa tener el favor de Dios conmigo. Hay mucha gente que quiere el favor del presidente O. Hoy en ese día estamos hablando mucho de la soma, la letra O. Y hay algunos que quieren el favor del presidente O. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero el favor más grande que yo puedo tener sobre mi vida es el favor del cielo. Eso es, el favor de Jesús. Amén. Entonces, gracia es recibir la misericordia, la benevolencia y la presencia prometida de Dios momento a momento, no importando cómo sean las circunstancias ni cómo yo me sienta. Otro problema que usted y yo tenemos es de que si yo me siento alegre, creo que Dios está conmigo. Si me siento triste, creo que Dios no está conmigo. Dios no es así. Él está conmigo. Si me siento alegre o si me siento chiflada, ya van conociendo a hermana Nuria, algunos dicen, sí, pastor. Entonces, no importa cómo yo me sienta, Él siempre está conmigo. Y eso, hermanos, es porque he sido el objeto de su gracia. Pablo experimentó la gracia de Dios día a día en todas sus debilidades y en todas sus necesidades. Fíjense que según de Corintios, el capítulo 12, versículo 9, es uno de mis pasajes favoritos, hermanos, y espero que se convierta en uno de los favoritos suyos también. Ese pasaje dice, bástate mi gracia. Ya definimos lo que es gracia, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a decir que voy a estar conforme, satisfecha con su gracia? Porque su gracia se perfecciona ¿en dónde? En mis debilidades. Amén. ¿Y cuántos somos gente con muchas debilidades? Entonces dice, por tanto, por eso, porque soy el objeto de su gracia, por esa razón, yo me voy a regocijar, me voy a gloriar, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Dios siga reposando sobre mí. Amados hermanos, esto de la gracia la recibe el creyente que sabe que sin Dios no puede hacer nada. El creyente que sabe que separado de Dios no puede enfrentar la vida, ese es el que recibe la gracia de Dios. El creyente que sabe que tiene muchas debilidades, pero que no puede vencerlas sino con la ayuda del Señor, ese es el que recibe la gracia de Dios. Amados hermanos, voy a ir terminando ya este mensaje y le quiero decir, amada iglesia, y cuando digo amada iglesia, ustedes son muy amados para mí, incluyo a los adultos como también a los jóvenes. Al orar en varias semanas atrás, mi corazón literalmente se ha quebrantado en la presencia de Dios, y les voy a decir por qué. Porque orando, el Señor me ha mostrado que hay algunos de ustedes que están luchando con el fracaso, con la derrota, con el abatimiento. Algunos de ustedes han llegado al punto de sentir que no hay esperanza para la situación que están viviendo. Hay otros que se han llegado a sentir incapaces de salir adelante en medio de todos los desafíos que los están rodeando. Gloria a Cristo. Y déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, que esto a usted le está sucediendo porque usted no se mira como Dios nos mira. Dios, amada iglesia, nos mira no con nuestro lente humano. Dios a usted, a mí, nos mira a través del lente de Jesús, su amado Hijo. Y cuando Él nos mira a través del lente de Jesús,
Dios nos mira como gente valiente, gente pujante, gente valerosa, gente que puede enfrentar los desafíos, gente que tiene una esperanza segura y que sabe que a través de la fe podemos vencer los obstáculos. Amada iglesia, no permita que la visión que usted tiene de usted eche a perder los propósitos que Dios tiene para su vida. No permita que esas situaciones del fracaso, la derrota, a usted lo aplaste. Yo he estado aquí, hermanos. Y amados hermanos, orando, yo le digo, mi corazón se ha quebrantado. Y esto no es solo adultos, hay jóvenes también. Y yo quiero decirle, hermanos, nosotros podemos ver la gloria de Dios si tan solo creemos. Si tan solo podemos creer. El problema es mi oportunidad. Allí diga, el problema es mi oportunidad para ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted está enfrentando un problema, un desafío, una adversidad, no sé lo que usted está enfrentando, pero póngale nombre a eso. Le pido a la congregación que se ponga en pie, por favor.